Bueno, pues vamos a, ya, vamos a empezar. Este es un primer ciclo de charlas que tenemos aquí en la maestría en dramaturgia escénica y literaria. Y nuestro primer invitado es Diego Aramburu, que se está conectando desde Sucre, desde Bolivia, donde tiene este colectivo que nunca he sabido bien cómo se pronuncia, Kicking Theater. Sí, exactamente así, ha estado perfecto, ha estado perfecto. Perfecto. Bien, aquí es donde tiene este colectivo, Diego, desde su fundación en 1996, ¿verdad? Sí. Según estoy viendo aquí en tu página, ¿no? Y Ajá. bueno, pues que Diego es dramaturgo, director. Estudiaste en Brasil, ¿verdad? Sí, inicialmente en Brasil. Bien. En Brasil, y bueno, pues tu carrera se ha desarrollado también en Bolivia y en Latinoamérica, ¿no? Donde has tenido varios premios, ¿no? Pues está estos premios del Gran Teatro del Mundo en 2014 y en 2011, cuenta en proyectos de Iberescena y bueno, una larga lista. Si quieren saber más, lo pueden, pueden consultar en su página este, de internet, que es así, kickingtheater.com. Y pues bueno, para no quitarle más tiempo, los dejo con Diego Aramburu para esta charla, que es pues un poco más informal y dirigida a los alumnos de la maestría en dramaturgia escénica y literaria. Pues, buenas tardes y buenas noches, Diego. Buenas tardes, noches. Sí. A ver, un poco es interesante conversar con un nivel ya de maestría cuando se trata de dramaturgia, porque aparte de las herramientas técnicas que se puede ir conociendo como para escribir para el teatro y demás, en realidad me parece que luego lo que corresponde ya en el ejercicio es la ruptura de esas reglas, ¿no? Es ir encontrándolo ya los caminos propios, las voces propias. Seguramente un background, una espalda técnica en cuanto sí a la... No me gusta decir fórmulas de la escritura porque creo que incluso perjudican, pero sí algunas herramientas. El guión audiovisual seguro que llega a tener fórmulas por minutos y toda la cosa, pero para la escena me parece que mientras más apegadas estén nuestras escrituras y nuestras voces a esas reglas que conocemos, menos potentes van a ser los trabajos que hagamos, ¿no? Les voy a compartir mi pantalla un segundito. No, tengo que ir primero al otro lado. Les voy a acá. Les voy a compartir la pantalla un segundito. Ahí me dicen si es que consiguió subir los esquemitas que tengo por ahí. Este es un esquema en realidad que en determinado momento yo necesité hacer para conversar en general sobre el hecho de crear para la escena, crear arte también podría ser. Y terminé subdividiéndolo en estos dos triangulitos que hablan un poco de la parte aquí a este lado, al lado izquierdo, hablan de los contenidos, de lo que se va escribiendo. Y al otro lado tenemos la cuestión de las formas. Creo que he terminado metiendo en este esquema la última vez que lo usé. Yo voy escribiendo a medida que hablo, voy escribiendo algunas cositas extras, seguramente aquí iré apuntando o moviendo algunos de los elementos, y eso hace que haya cuestiones que se puede preguntar, ¿y eso de dónde vino? Pero, a ver, la parte central es la de los triángulos, en esto que les digo.
si tengo claridad de lo que estoy hablando, lo que muchas veces lleva a reflexionar un poco, a mí me interesa mucho lo conceptual y la posición personal, el punto de vista. En medio de estas dos, muchas veces termina apareciendo el tema, pero aquí hay que tener un cuidado muy grande, porque creo que en Latinoamérica ha habido una gran influencia, y debo decirlo negativa, del trabajo, de asociar el trabajo artístico al trabajo social, ¿no? Entiendo de dónde viene claramente en Bolivia, me imagino que es parecido a otros contextos, en mucho de las artes, en México ustedes tienen el privilegio de tener algunos fondos para las artes, específicamente en Bolivia no hay eso. Entonces, mucho de la producción artística se terminó vinculando como forma de sobrevivir con las ONG. Ahora, a pesar de que en Brasil también hay, como en México, principalmente en Sao Paulo, hay fondos para las artes específicamente, la influencia de las políticas, sobre todo internacionales, pero además las políticas públicas, esto de que a nivel de políticas públicas y de desarrollo social era absolutamente comprensible, necesario, defendible. Yo defiendo toda esta lucha por cuestiones de género, cuestiones contra la violencia, sobre todo contra la violencia en nuestros contextos, ni que se diga en México, Bolivia, violencia contra la mujer. Luego las diversidades étnicas, diversidades de género, etcétera, etcétera. Todo eso había que plantearlo, defenderlo, y seguramente que se ve a las artes como una posible fuente de visibilización y de traspaso hacia la normalización de cosas que han estado marginadas en los esquemas hegemónicos. Pero de eso se ha generado una relación económica muy fuerte entre artes y ese tipo de proyectos que ha terminado desvirtuando un poco los haceres artísticos, donde casi que a la hora de conversar nuestros proyectos, y toda esta cuestión viene alrededor de lo del tema, sentimos como natural justificar un tema, y además un tema de desarrollo social, y eso es lo principal que defendemos a la hora de plantear nuestra creatividad, nuestros proyectos, y ahí hay un gran problema, y en la escritura dramática, yo lo he visto muy presente, por eso se los toco. ¿Qué nos sirve para balancear eso y para que esto no termine minando nuestra creatividad y volviendo nuestras escrituras serviciales al desarrollo social y nada más? Pues el otro lado, que es el lado de hecho principal de cualquier hecho artístico, ¿no? El que tienen aquí a la izquierda, que es el cómo, es el lenguaje, se podría decir la forma, pero ha sido muy vilipendiado el hecho de hablar de la forma, no sé qué, es el cómo, esto es lo que sostiene la poiesis, el hecho poético, esto es lo que aparece, y aparte, en el teatro tenemos el hábito, por lo menos en la historia de los el último medio siglo teatral, e incluso más, tenemos el hábito de que a través de nuestras obras, seguro que transportar contenidos, pero dialogar con el lenguaje de lo escénico. Hay un gran trabajo, hay un gran foco en cuestionarle al teatro mismo por qué es teatro, cuestionarle al teatro sus formas, sus mecanismos escriturales, sean escritura de texto, escritura de escena, etcétera, etcétera, sus mecanismos creativos, su lenguaje, al final de cuentas, no es, y este cuestionamiento hacia sí, este cuestionamiento metalingüístico, no es exclusivo del teatro, pero seguro que es una gran diferencia, por ejemplo, entre la escritura de un guión para la escena a diferencia de un guión para el audiovisual, ¿no? Hay un interés de ponerle preguntas al lenguaje y no solamente al tema, ¿sí? Además, ponerle preguntas al lenguaje para llegar a mi lenguaje. Los dos triángulos se parecen relativamente. Si se fijan, hay una cuestión muy puntual, lo que condensa mis contenidos, lo que condensa mi lenguaje, el concepto condensa mis contenidos, el signo, además mi signo personal luego, el puente con lo personal aquí abajo, es lo que termina expresando, condensando mi forma escritural
así como mi punto de vista sobre el concepto va a condensar mi tratamiento de contenidos, ¿no? A partir de yo reconocer mi signo, mi forma escritural condensada, puedo expandirme hacia un universo de escritura, generar un sistema, generar obras, etcétera, etcétera, e incluso tener juego como porque no, que yo encuentre, que yo conozca y reconozca mi escritura, mi firma escritural, mi estilo, no me obliga a hacer una sola cosa, no me esclaviza a ese estilo. Puedo expandirme en todo un sistema que no le es esclavo, pero le es coherente, ¿no? Eh, y este equilibrio entre el cómo, la investigación lingüística y un trabajo a profundidad de contenidos, trabajo a profundidad en cuanto al punto de vista personal al respecto, va a terminar generando lo que está detrás de las obras, lo que está detrás de una obra que pueda ser, con la que yo, para empezar, como primera instancia, me pueda identificar, me pueda sentir a gusto, ¿no? Porque seguro que todos los ejercicios creativos pasan por una autoexigencia muy importante. Es como que la primera instancia, el primer gran crítica de la obra es la propia creadora, el propio creador. En el caso de las artes, eso es una constante, ¿no? Y una vez más, es todo este asunto y este aterrizaje de ambos lados, de ambos espectros, ambos triangulitos acá, este aterrizaje de ambos hacia el yo, hacia mi punto de vista, hacia mi escritura, seguro que llevan un tiempo y un trabajo de reconocimiento, que por aquí encuentran unos elementitos más que a mí me parece interesante fortalecerlo en pequeños ejercicios de reconocimiento, sea por lectura de lo que estamos haciendo, o por ejercicios directamente a manera de bitácora personal, a manera de cuaderno de seguimiento del propio trabajo, donde se evidencien las filiaciones y las obsesiones, ¿no? A partir de las filiaciones y obsesiones, es decir, en revisar lo que reaparece a manera de obsesiones en mis formas y en mis contenidos, me va a hacer entender los ejes temáticos de mi obra, que puede ser cualquiera. El, el eje temático puede ser formal, puede ser a nivel o puede ser de lo que consideraríamos contenidos, pero hay algo que se repite. Y una vez que voy entendiendo lo que se repite en mis propuestas, seguro que puedo identificar de dónde viene. Esto seguramente estará en el pasado, tanto en el pasado personal como en el pasado profesional. Es decir, reconociendo de dónde vengo yo, de qué contexto vengo, familia, entorno social, entorno cultural, y reconociendo mis antecedentes profesionales, de dónde vengo profesionalmente, lo que me llamaba la atención, aunque no fuese necesariamente relativo al teatro o a la escritura, si es que yo veía tal tipo de películas, si es que yo visitaba tal tipo de galería, esos contactos que generan las imágenes que están siempre acompañándonos, imágenes que nos acompañan de larga data y que volvemos a ellas. Qué sé yo tengo un par de obsesiones, de filiaciones en realidad, artísticas, que se van a encontrar más dentro del mundo de lo audiovisual, ¿no? A mí me marcó desde la infancia encontrarme con el Jardín de las Delicias Terrenales porque, ok, me encontré abriendo un libro de mi padre con esta cosa rara, llena de monstruos que yo no entendía, pero luego, más allá de que al principio no la entendía y luego la fui entendiendo a nivel de por qué es una obra importante, por qué está inscrita en la historia de las artes, etcétera, etcétera, más allá de los valores específicos teóricos de su arte,
es un referente. Lo mismo hay cosas que no están validadas, entre comillas, por un contexto académico de las artes, pero que son mi fuente, son mi influencia. En Bolivia, en México, las mujeres que están en un punto intermedio entre ser mujeres de comunidades originarias y ser mujeres de la ciudad, tienen también una vestimenta intermedia, así como en Bolivia las llamamos las cholas, y su característica son estas grandes, inmensas polleras, a influencia de España, obviamente, son las cholas, las cholitas y sus polleras características. Esa es una imagen que jamás saldrá de mi cabeza, y luego imágenes de paisajes bolivianos. Entonces, algunas pueden provenir de las artes, otras pueden no provenir de las artes, pero son lo que a mí me ronda la cabeza a la hora de crear, tanto a nivel de forma como de contenido. Es decir, esa mujer que me aporta muchas formas por su pollera, por todos los colores brillantes de las polleras, por el oro, los metales que suelen tener. Son mujeres muy, muy cuidadosas con su estética. Es carísimo tener una pollera, carísimo tener una mantilla, llevar aretes, etcétera. Y ellas cuidan tener grandes aretes, buenos aretes, por ejemplo. Entonces hay todo un tratamiento en lo formal que me hacía mirarlas, pero que ha hecho que yo tenga presente a la mujer, y ya no solo a la forma de la mujer. Entonces yo empiezo a darme cuenta, esto cruzado con mi historia personal, mi familia, que tengo un universo de mujeres que refiere a contenidos y a formas, y también que hace parte de mi background para crear personal, mi background personal. Y seguramente voy a encontrarme con ese tipo de cosas, o con cosas relativas a estas y a otras obsesiones y filiaciones, a la hora de ir creando incluso trabajos por encargo, ¿no? Si no encuentro algo de esto, seguro que me voy a sentir medio a disgusto, medio haciendo un trabajo por encargo y nada más, y a la hora de disfrutar, por un lado, la creación, y por otro lado, sentirme yo a gusto con el resultado de la creación, ya muy a nivel profesional. En ambos casos tengo que reconocerme en lo que estoy haciendo, si no algo me falta, ¿no? Eh, ¿Qué más tengo por acá en este pequeño esquema? Claro, en esto de las afiliaciones y las obsesiones, y esto está relacionado con lo que les decía de los contenidos que manejo, y con esto del tema, y temas que a veces me pueden, a muchas personas últimamente en Bolivia me pasa mucho eso. Les pregunto, ok, a partir de este pequeño esquema, de este pequeño ejercicio incluso, porque luego pasamos de este esquema a hacer algún ejercicio, qué sé yo, les pregunto, bueno, ¿y cuál es tu tema de interés? ¿Cuál es tu contenido de interés? Y me dicen, muchas personas en Bolivia me hablan de temas como, ok, la violencia contra la mujer, ya, pero ¿ese es tu tema? ¿Realmente es tu tema? ¿Es tu obsesión, o lo estás heredando de que ahorita está en vigencia? Esa es una pregunta muy importante que hacerse. Y una forma de saber si realmente yo tengo esa necesidad expresiva, y si tengo un punto al respecto, es ver si lo que voy a hacer, si lo que yo tengo o lo que yo estoy pensando que es mi punto de vista, es nada más un comentario sobre ese tema, es un comentario, algo que ya se dijo, o un pequeño corrimiento, un pequeño plus a algo que ya se dijo. Es decir, no es un comentario que me sorprende, no es un contenido que me sorprende, no es un contenido que sorprende a otras personas, para colmo sobre un tema que puede estar bastante exhibido, bastante tratado, bastante expuesto en el momento. Entonces, de esa forma se puede ir trabajando, y es muy importante ir trabajando hasta ir a profundidad hacia mis obsesiones, mis contenidos, y mis formas, para generar
una escritura personal, ¿no? Les voy a dejar de compartir pantalla. Tum. Eh, ese, este, este asunto que parece así medio muy conceptual y que está por detrás de la escritura, no está en la escritura misma, a mí me ha llevado a confiar mucho en diversos ejercicios escriturales, que seguramente varios de ellos ustedes los conocen. Estos ejercicios de escritura automática, por ejemplo, de escritura instintiva, a mí me han servido mucho. Ponerme a trabajar por tiempo más que por esquema, ¿no? Todos los días empiezo el día tratando de empezar porque, bueno, en mi caso me funciona mucho más el inicio y la energía del inicio de jornada, pero más allá de cuándo se lo hace, ok, tengo que escribir media hora y va a haber momentos en los que mi página va a estar, el cursor va a estar clic, clic, clic ahí, pero ok, sí, tengo que continuar, sé que tengo que continuar hasta cumplir un tiempo mínimo, 20 minutos, 30 minutos, para tener el ejercicio de la escritura, no solo para tener el hábito de la escritura, sino para que la escritura me devuelva en el segundo momento importante de la escritura, que es la lectura, eh, me devuelva la mano me devuelva sus contenidos, sus intereses, ¿no? Seguro que voy a desechar la mayor parte, seguro, pero en ese ejercicio de escritura automática, aunque nunca es del todo automática, de escritura por el hecho de no perder el contacto con la escritura, se van encontrando estas cosas personales, ¿no? Porque no hay juicio, no hay el juicio del esquema, no hay el juicio del encargo. Si es que estoy trabajando un encargo al mismo tiempo, encargo mío o encargo de quien sea, esta media horita, este pequeño tiempo de escritura, trato de mantenerlo. Obviamente cuando estoy así con la soga al cuello y tengo que entregar, no podré hacer eso, pero trato de siempre mantener esa disciplina, porque ahí es que voy a ir encontrando contenidos, ahí es que voy a buscar mis obsesiones, voy a tratar de reconocer mis obsesiones, cómo han cambiado mis obsesiones, sigo sobre las mismas, estoy pasando a una nueva, siempre tratamos de pasar a una siguiente, ¿no? Vamos a encontrarle coherencia con la anterior, seguramente, el famoso opus, la coherencia de toda la obra artística, pero queremos ya encontrar nuevas formas de expresarnos, que mi siguiente obra no repita lo que dije, etcétera, etcétera. Entonces, en esos ejercicios escriturales, luego al leerlos, casi que de forma distanciada, porque lo bueno de los ejercicios así medio automáticos es que si no los lees un tiempo y luego los tomas medio de improviso así al azar, ok, imprimiré. Yo escribo en un solo documento, muchas cosas escribo en un solo documento, y de repente luego de un tiempo digo, a ver, vamos a ver, imprimo el documento de agosto del año pasado, medio al azar. Agarro las páginas, tomo cualquiera y la leo. Hay veces que reconozco lo que está ahí, digo, nada, esto, chao a la basura. Eh, pero alguna vez, en medio de estas lecturas, digo, caramba, esto realmente lo he escrito, ¿será que he citado a alguien? Ok, voy al documento, agarro, busco si es que estoy citando, si es que se parece demasiado a algo, que el Internet nos da esa facilidad. Y sí, pero muchas veces resulta que no es una cita, sino que realmente yo lo había escrito, no lo estoy reconociendo y ok, tengo que encontrar si es que es interesante, si ha captado mi interés. Ok, puede haber una semillita de un algo que me guía hacia otra cosa, ¿no? Eh, una vez más, tratando de reconocer lo personal, ¿no? Esta cosa personal, esta cosa que tenga esos valores y sin olvidarme de estos pequeños parámetros que les decía, ¿no? A ver, vamos a ver, pone en cuestión un poquito mi lenguaje, el lenguaje escénico, qué más le puedo preguntar a esta forma, qué más le puedo preguntar a este contenido, qué más puedo extraer de ahí. Y este asunto de preguntar, que me es una guía también general,
porque creo que a nivel de contenido, sobre todo, las artes no están para dar respuestas, sino para plantear buenas preguntas, ¿no? De hecho, a la hora de yo establecer un proyecto, lo que quiero es preguntarme cosas sobre algo, porque si no me da la sensación de que ya hice esa obra. Cuando abordo un tema en el que ya tengo respuestas, un contenido en el que ya tengo respuestas, una investigación en cuanto a la forma, los lenguajes, en las que ya sé cuál va a ser la solución, o voy a experimentar algo que ya ha sido experimentado, voy a entrar en terreno conocido, sobre todo por mí. eh, mm, es como que no me causa tanto interés, no me agarra tanto ese proyecto, me siento visitando algo ya visitado. Y está esto otro que les decía, eso viene, me siento algo ya visitado, me siento en el lugar de algo ya visitado, repitiendo algo ya visitado, tiene que ver no solamente con tratar de ir hacia otros lugares, sino tiene que ver también con esto que les decía hace un momento, de que el lugar en sí de las artes me parece que es el de las preguntas y no el de las respuestas, de donde vuelvo a tocar el tema de esta especie de idea mmm, medio empujada por esa relación con la supervivencia y las ONGs y lo que han ido generando, ¿no? Que, ok, claro, no sé cómo haya podido suceder allá en México, pero en medio de todas las encomiendas que ha habido aquí de obras temáticas, no solamente te piden, ok, háblame de la violencia contra la mujer, sino que si tocas la violencia de la mujer a manera de pregunta, no. Algo está faltando en esta obra, cerrámela mejor, ¿no? Entonces hay una exigencia de contenidos, pero de tratamiento de contenidos, de la forma que les sirve y por lo tanto de formas, usando formas que les sirvan también, ¿no? Ahí, claro, estás haciendo pedagogía, no estás escribiendo una obra, ¿no? Eh, por tanta exigencia de irse hasta el final de sus requerimientos. Entiendo sus requerimientos, ok, hay veces que hay que hacerlo porque seguro que hay que ganarse el pan, pero, pero ya yo en mi búsqueda, en mi formación, incluso puedo decir, porque siempre continuamos nuestra formación artística, eh, tengo que saber distinguir eso para que no termine deformando mi propio camino escritural, sometiéndome a ese tipo de normas que no son necesariamente artísticas, ¿no? Eso me parece muy importante. Sobre es un poco duro lo que les decía en esto de preguntarme si realmente tengo algo que decir, pero me parece que es correcto. Me parece que esa exigencia, esa referencia pero realmente tengo algo que decir, nos pone en lugar de pregunta, cosa primera. eh, a mí me ha llevado no a respuestas, sino a tener, sí, tengo algo que decir, tengo algo que preguntar, tengo una siguiente pregunta que hacer, y esa siguiente pregunta puede llevarme a toda una tesis siguiente, una siguiente obra, por lo tanto, eh, y la conclusión a la que llego generalmente va a ser en forma de pregunta, o si termina cerrándose en forma de afirmación, me lleva a una siguiente pregunta, ¿no? Entonces, ok, hay necesidad expresiva, pero no bajo la guardia a la hora de mm, arrinconarme, incluso podría decir, con esto de, ¿realmente tengo algo que decir al respecto? ¿Cuál es qué áreas no se han tocado de eso? ¿Qué áreas no he tocado de eso? ¿Qué áreas no sé de esto que estoy abordando? ¿No? ¿Qué áreas son realmente un misterio que vale la pena abordar? Porque cada creación me termina siendo un poquito como un... y seguro que ustedes al ir trabajando dramaturgia se han encontrado con que muchas de las escrituras, muchas de las historias se plantean en forma de policial, ¿no? Porque, ok,
Seguramente algunas no vamos a descubrir al asesino, pero vamos a ir atrás de cómo acabó la historia y la estructura, sobre todo para el guión fílmico, termina convirtiendo medio que en policiales. Fíjense la cantidad de documentales que, ok, puede ser un documental, el último documental que vi era sobre, ¿qué? El uso de las redes sociales. Entonces, personas que hablan que te descubren cuán adictivas son las redes sociales porque trabajaron en Apple, en Facebook, en esta. Ok, si uno revisa la estructura del guión de ese documental, lo mismo que si se revisa la estructura del guión de, qué sé yo, cualquiera de las series no policiales, porque series policiales abundan, ¿no ve? Cualquier serie que digamos no policial, ¿cuál ha sido famosa últimamente? Juego de Tronos. Siempre se está yendo a descubrir quién era, se está yendo a descubrir incluso cuando empiezan con el final, una pareja que acabó separándose, ya, pero tengo que descubrir, es medio detectivesca la estructura del relato, la forma de estructurar el relato, para que sea interesante. Por lo tanto, en la dramaturgización se está yendo hacia cómo voy administrando mis piezas para, dónde voy poniendo las piezas para generar suspensos, hacia por qué se separaron, ¿no? Hacia quién queda con el trono, hacia por qué las redes son adictivas. Ok, te voy dando de a poquito, mira, te aporto este dato de por qué son las redes adictivas, pero no es el dato mayor, espera, son más adictivas de lo que te estoy diciendo aquí con este primer dato, y si me atiendes te voy a decir por qué, ¿no ve? Estructura de suspenso, dramaturgización. ¿Por qué les terminé hablando del policial? Porque lo mismo me termina pasando con a la hora de mi propia elección de un contenido. Yo me interesa exactamente, no creo que sea por deformación profesional, no creo que sea porque le leo estructura de suspenso a muchas cosas, dramaturgización, creciendo hacia el drama, tensión, creciendo hacia la tensión. No creo que sea solo por eso, sino también por una cuestión de hábito de pensar los proyectos artísticos como proyectos, como tal, muy parecidos a una tesis, ¿no? O sea, ya me planteo, esta cosa es de, este tema, este contenido es de mi interés. Seguramente hay una hipótesis, hay una pregunta inicial, la más fuerte. Incluso tengo quizá una noción de posible respuesta y seguro que toda mi investigación la va a tirar al tacho. Eh, pero realmente tiene que causarme mucha curiosidad para que yo decida invertirle un año a esa creación, a esa investigación para acabarla en creación, ¿no? 6 meses, 8 meses, un año, incluso si es que mis escrituras son rápidas, alguna vez son rápidas y se las acaban en 3, 4 semanas, es un tiempo fuerte invertido, me tiene que seducir para tirarle toda esa energía, todo ese tiempo. ¿Qué es lo que a mí me termina seduciendo? Cuando me causa curiosidad, cuando realmente tengo pistas que seguir, tengo algo que descubrir, tengo un misterio, tengo algo que no sé a la definitiva y que me exige investigación por los dos lados que les decía, contenidos y forma, ¿no? Cada creación tiene que tener esos dos desafíos investigativos para conseguir sostenerse en el tiempo, para que yo no termine abandonando esa obra y habiendo invertido mal un tiempo que es valiosísimo, como cada vez sabemos más, eh, en escribir algo que o no iba a ser satisfactorio o no iba a ser algo que yo sienta como mío. Obras fallidas pueden haber cientos, ¿no? O sea, realmente yo me involucré en esta investigación, ha valido la pena, la obra no la conseguí cerrar bien, no me salió del todo bien, no me satisface del todo, pero la investigación, fíjense que pasa muchas veces que la investigación me ha fascinado, por la investigación ha valido la pena, aunque la escritura no haya llegado
a ser tan fina como podría haber sido, quizá la vuelva a revisar de aquí un par de años, es mi obra fallida, lo que sea, pero la investigación valió la pena. Siempre hay que cuidar que el momento de la creación, el proceso de la investigación, valga la pena, de la creación, investigación, yo uso, casi que confundo esos términos, los uso indistintamente a veces porque realmente una creación es una investigación para mí, eh, que realmente ese tiempo invertido valga mucho la pena, por los dos ángulos que les digo. Las preguntas sobre lo que estoy tocando, contenidos, y las preguntas sobre cómo lo estoy tocando, cómo lo voy a plasmar, qué soluciones lingüísticas, formales, van a terminar teniendo el manejo de esa información convertido en un texto, en el caso de escritura y escritura para la escena, ok, obra, guión, ¿no? Muy importante aquello. Ahora, un otro elemento que es importante apuntar un poquito, un mucho, les decía, en los dos triángulos se hace presente este asunto de, ok, toco un contenido y tengo que dar mi punto de vista, tiene que haber un aporte personal. Estoy usando formas, lenguaje, pero tengo que llegar hacia mi lenguaje, ¿no? Ahora, ¿cómo contrarresto, cómo balanceo ese, ese foco en mí? Ese foco que podría entenderse como soberbia y como egoísmo, sí, siempre la importancia del yo en las artes. Y ahí, para contrarrestar ese narcisismo que podría hacerse presente muy fácilmente y que muchas veces está, el teatro yo creo que es de las artes que más clara la podría tener por su propia historia, en el sentido de que el hecho artístico, la pieza original teatral, y durante mucho tiempo siguió siendo así, lo que termina haciendo es poner en el centro de la escena al objeto del sacrificio, ¿no? El ritual teatral es un rito sacrificial por excelencia, ¿no? Eh, Proviene, por un lado, de rituales de sacrificio, pero luego ya a medida que va a empezar a aparecer el teatro como tal, la tradición de la posibilidad de perder la cabeza si es que has hecho una mala obra se va a mantener buen tiempo, al punto de que la venia final es el gesto de, ok, me pueden cortar la cabeza si la obra no ha sido buena. Eso lo saben, ¿cierto? Se hace la venia para ofrecer la cabeza, córtenmela si no les ha gustado. Y ya en determinado momento sí, la cortaban, ¿no? Me parece que es muy bueno eso a la hora de pensar esto que les decía, de balancear, contrabalancear el hecho de tener tan presente el yo a la hora de generar obra, recordar que tiene que ser un yo vulnerable, ¿no? O sea, lo que más abro de mí, este yo vulnerable se traduce en esto que les decía, lo que estoy abriendo de mí son mis preguntas, son las áreas que no sé. Yo estoy exponiendo lo que no sé, lo que me causa curiosidad, lo que junto con la obra voy a aprender, me va a maravillar, me va a sorprender, eh, e incluso me va a seguir generando preguntas, no va a cerrarse. En el lenguaje también, ok, es mi lenguaje y se va asentando, con los años se va asentando, se puede ir traduciendo en pequeños reconocimientos por aquí y por allá, todo bien con eso, pero yo sigo poniéndome en riesgo en mis formas y en mis contenidos para contrarrestar el hecho de estar presentando cada vez, sea de forma explícita o implícita, a mi yo, ¿no? A mi ego. Si no lo balanceo con la vulnerabilidad, con mis preguntas, sería un ejercicio medio exhibicionista, ¿no? Entonces eso tiene que estar súper presente. Eh, la vulnerabilidad. Porque además las artes terminan tomando un espacio público,
Entonces hay una responsabilidad por el hecho de tomar voz, espacio para hacer uso de la voz donde 20.000 otras personas podrían hacer uso de la voz y no la hacen. La política, las artes sí toman ese espacio de voz pública y entonces hay que responder, ¿no? O sea, hay que saber que hay una responsabilidad al respecto y hacer un uso, el mejor uso posible de ese espacio, no un uso abusivo en todo caso. ¿Cuál es uso bueno? No sé, pero en todo caso no hacer un uso abusivo, hacer un uso responsable al plantearse ese tipo de quiebres, ¿no? A mí me ayuda mucho ese tipo de pensamiento, de parámetros, si se quiere, ¿no? O sea, preguntas, volver a la pregunta. Realmente, yo no tengo verdades, yo tengo preguntas. Las artes no son un espacio de verdad, son un espacio de preguntas, ¿no? Eh, y tocando este asunto de la dimensión de lo público de las artes, seguro que termina apareciendo el tema de lo político, pero ahí me termina interesando mucho la comprensión de lo político con una P mayúscula, ¿no? Porque creo que se ha terminado por cómo se maneja infelizmente la política, no solamente en nuestra región, no solo en Latinoamérica, que está tan golpeada por corrupciones y demás, pero en todo el mundo, la política se la maneja eh, muy asociada a partidismo, a posiciones muy circunstanciales, cuando en realidad la política es el pensamiento de lo público. No hay cosa más política que el arte por el hecho de estar de cara a la sociedad, de cara a la polis, de cara a lo público, usar un espacio público, pero eso no necesariamente quiere decir partidismo, ¿no? Eso lo que sí quiere decir es lo otro que les decía. Tengo que dar puntos de vista que abran preguntas a una sociedad a la que me dirijo. Me voy a hacer mirar, sin duda, para que haya obra, tiene que haber punto de vista, pero voy a hacerme mirar mis zonas más frágiles, ¿no? Hay una cuestión que a mí me clarificó, me cristalizó mucho esto que les estoy diciendo en relación a lo público y a lo político. Participé en un pequeño encuentro en el que el representante del Ministerio de Cultura de Finlandia, si no me equivoco, decía, bueno, se estaba hablando de defender o no a la cultura, los ministerios, los presupuestos y demás. El tipo decía, miren, para nosotros es fundamental que se siga haciendo arte, cultura, porque las artes nos van a venir a cuestionar lo que pensamos que funciona, lo que vemos como normal, ¿no? Y esa es una cosa que necesitamos quienes administramos la cosa pública, quienes convivimos en esta sociedad, para no enviciarnos en cosas que luego, que pueden estar bien, pero podrían estar mejor si las ponemos bajo la lupa y si las cuestionamos, ¿no? Entonces, sí, seguro que hay una función pública, por lo tanto, política en las artes, pero ese político no tiene que ver con partidismo, sino tiene que ver con realmente meterle sal a la herida, ¿no? El dedo a la llaga a la hora de preguntar. Eh, es que se parece un poco al estado de la inocencia y esta posición lúdica absoluta de la infancia, en la que realmente, ok, no pongas, no metas los dedos al enchufe, a la toma de corriente. ¿Por qué? Y sí, realmente vale la pena preguntar por qué. Hay 20.000 cosas que hacemos, 20.000 otras que no hacemos, pero ¿por qué? ¿No? Es ese estado de pregunta que a mí me es muy nutritivo porque termina aportándole mucho a nuestras sociedades, pero también termina aportándole mucho a nuestras obras, ¿no? Ok, me interesó esta página en medio de las que les decía que había escrito el agosto pasado. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? ¿No? ¿Qué hay que me toca? Sea porque lo conozco, sea porque lo desconozco, sea por lo que toca, sea por su forma. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Y ahí empiezo a jalar hilitos que me pueden llevar a lo siguiente, a lo siguiente y a lo siguiente, y que se traducen en otro tipo de preguntas mucho más específicas, especializadas,
profundas quizá, pero parten por ese estado que lo vemos en la infancia, en el cuestionamiento más inocente. A veces, fíjense, esto es súper interesante. Han estado en alguna reunión, puede pasar en clases, ¿ah? No lo vayan a usar contra el Mario porque luego me crucifica, no me vuelve a invitar nunca más. Pero seguramente les ha pasado en alguna clase que a algún alumno por joder empezaba con ¿por qué? Y hay otra pregunta que es incluso más poderosa que el por qué, ¿para qué? Y que, uy, Dios mío, ¿no? Eh, Cuando un niño empieza con eso, seguro que te puede llegar a cansar si es que está insistiendo, 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 pero en los niños es absolutamente confiable. Quieren saber más, tienen la curiosidad y quieren llegar hasta el final del asunto, ¿no? Eh, entonces, cuando no es para joder, pero realmente es para ir hasta el final del asunto, es un arma poderosa a favor, ¿no? Eh, y apuntando ese arma poderosa hacia nuestra obra, hacia ese, eso que podía ser ego inicialmente, ese yo que podría ser ego, apuntando esas preguntas hacia acá, seguro que se vulnera lo de ego que podías haber en ese ejercicio y empieza a ir hacia, ok, hay profundidad en lo que estoy proponiendo, ¿qué profundidad más hay? Seguramente la hay, porque además la cosa instintiva, intuitiva nos lleva hacia allá, ¿no? Seguramente la hay, pero empezamos con cosas, además está el hábito de que empezamos con lo que sabemos. Lo siguiente que exponemos es lo que sabemos que no sabemos, pero en realidad tenemos que dirigirnos hacia lo que no sabemos, ¿no? Hacia el área realmente de la pregunta, detrás de la pregunta. Ahí realmente se pone interesante, ¿no? Interesante como desafío, interesante como esta cosa investigativa que les decía, interesante como obra, se potencia, interesante como tiempo invertido, por favor, ¿no? eh, ¿Y qué más les puedo comentar un poquito proviniendo de aquellos elementos eh, en este esquemita que les compartí? El asunto de la poiesis que a mí jamás me dejará de maravillar y que lo asocio tremendamente a lo sagrado, ¿no? Cuando realmente hacemos este ejercicio de ir preguntando, ir poniéndonos a jaque hasta llegar a descubrirse y sorprenderse en en una obra que tiene algo que nos cuestiona, que tiene algo que nos cuestiona, pregunta, sorprende, se da esto que esperamos de las artes, ¿no? La poiesis, aparece algo que no estaba. Y además se da una otra cosa que para mí es muy del teatro, por suerte, que es esta cosa que, pues es una palabra que raras veces uso, es medio mala palabra porque puede llevar a muchas interpretaciones, es lo sagrado que hay en el arte, en el teatro. O sea, viene de allá, el hacer teatro claramente, viene de un encuentro con algo que está más allá del aquí, que el aquí y ahora carnal, concreto, constatable, y, y que estaba muy, muy claramente presente en aquellos rituales iniciales que luego darán origen al teatro, eh, pero que el teatro ha ido manteniendo, ¿no? Ha ido manteniendo a partir de pequeñas cositas, incluso supersticiones, jueguitos, qué sé yo, hay ciertas palabras que no decimos en un teatro, hay saludos que nos damos antes de la obra, qué sé yo, hay actrices, actores que, uy, arman altar en su camerino, ¿no? O sea, tengo que tener mis velas aquí, mi esto, mi el otro, si no, no consigo hacer la obra. Todo eso nos habla de poiesis, de hacer poiesis, de que estamos haciendo algo que tiene un extra que le podemos llamar sagrado, pero a mí me interesa más que qué le llamamos, que es esa cosa especial que radica en estar tocando espacios, territorios nuevos, irse hasta territorios nuevos,
¿no? Cuando empiezo, se puede también traducir en esto de los momentos eureka. Cuando realmente encuentro algo que no estaba antes, toco algo que no había tocado, me sorprendo con algo que quizá estaba ahí y no conseguía darme cuenta que estaba ahí, no conseguía ver. Hay estos pequeños momentos de maravillarse para bien frente a lo que la obra nos propuso, ¿no? Pequeño momento eureka, pequeño momento en la que, o podemos decirle pequeño momento eureka, pequeño momento en lo que aparece lo sagrado, aparece algo que no está, no sabemos cómo apareció, ¿no? Pero en realidad sí hay mecanismos como para que sucedan esto, todos los mecanismos que nos permitan escribir, dejarnos escribir, no controlar la escritura, sino, o la creación en general, sino provocar que no se detenga hasta que aparezca lo que está más atrás de lo que sabemos y de lo que sabemos que no sabemos, más allá, ¿no? Ahí es ejercicios que nos lleven hasta esa zona que no visitamos todos los días, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho como director David Lynch. David Lynch habla mucho de la meditación. Es una forma, la forma que encontró él. Yo no sé si podría ir por ese lado. Habrá a quien le funcione, habrá a quien no le funcione. Pero lo que definitivamente es interesante es que este hombre lo que hace es ir hacia territorios desconocidos. No en vano, este tipo, a este sujeto como director, si le conocen sus filmes y si han conseguido ver alguna entrevista que da alrededor de todos los misterios que establecen sus filmes, el tipo dice, no quiero responder. Ah, pero ¿qué significaba esta cosita, la famosa cajita azul en Mulholland Drive? Si han visto esa película, la película tiene un momento bisagra en base a una cajita azul. No les voy a spoilear la película, vale mucho que la vean. Entonces se genera un misterio a partir de eso, que luego en varios encuentros de ese objeto físico, en varios encuentros le preguntan a David Lynch, bueno, y entonces por favor, ¿cuál es tu significado para eso? A él le gustan mucho las interpretaciones, qué sé yo, la obra deja lugar, todas las buenas obras a mí me parece que tienen la constante de dejar por lo menos un mínimo, pero mientras más interesantes son, dejan un mayor espacio para el posicionamiento de quien las ve. Y ahí el hecho artístico se completa como debe ser en la percepción de quien las recibe, ¿no? Ahí es que existe el hecho artístico completo. Y entonces este director de cine dice, no quiero hablar de eso, no me interesa hablar de eso, y de esa forma él está preservando no solo el misterio, sino el aura de la obra, ¿no? Esta cosa así como sagrada, hay que buscar terminologías, se usa mucho y más fácilmente en escénicas esto de lo sagrado por la historia que tiene este arte, pero se la puede sustituir por otra, incluso por esto del misterio, ¿no? Que siga pidiendo labor detectivesca la obra, que siga generando suspenso, que siga llamando a que se la visite, a que se la lea, que tenga algo para resolverse aún, ¿no? E incluso para quien la hizo, ¿no? Si es que mi obra le guardo ese tipo de pequeñas cosas que realmente tiene que estar esto, aunque yo no sepa por qué necesito que esté esto, claro, una obra llena de solamente preguntas va a ser medio imposible, se va a volver críptica, pero ¿por qué no dejarse alguna vez que algo que todavía no está del todo respondido, pero a mí me pidió seguir ahí, pues siga ahí, ¿no? Ahora mismo estoy participando de un ejercicio dramatúrgico que me parece fantástico. Eh, entre una persona de Brasil ha invitado a 4 personas a que escribamos una obra que no sabemos de qué es. Cada persona va escribiendo, cada semana escriben 2 personas durante un cierto tiempo, en realidad en base a lo que leemos antes, y de repente puede haber alguna provocación extra, ok, esta vez, esta semana, eh, escriban en base a lo que vienen leyendo, pero les voy a mandar además un audio, o les voy a mandar además una foto.
Ya, seguimos escribiendo, seguimos escribiendo. La obra no sabemos en qué va a terminar hasta la fecha. Seguimos escribiendo, van un par de meses que estamos escribiendo, 2 o 3 meses que estamos escribiendo así 1 a 2 veces por semana. Eh, la obra va a terminar de aquí a un par de semanas, pero no sabemos, hasta ahora no sabemos en qué terminará, ¿no? Y es súper interesante hacer esa lectura, hacer la lectura de lo que se ha ido cristalizando al principio de forma más nebulosa. Es realmente un ejercicio de provocación para la escritura, para la dramaturgización, eh, y vamos a ver qué es lo que termina saliendo, ¿no? Cuán efectiva, cuán eficaz es la obra como escritura, seguramente después se lo puede analizar, pero como procedimiento es súper interesante para mantener la escritura viva, ¿no? No haber cerrado como simplemente un procedimiento estructural, sino mantener viva la provocación creativa, la provocación a la atención que requiere una creación y la apertura hacia las preguntas que tienen que mantenerse vivas a lo largo de todo el proceso de la creación. Luego, si quieren, les paso la página web en la que está eso. En un par de semanas va a cerrarse, va a ser la última entrega, digamos. Porque hemos ido escribiendo así abierto, ¿no? Así, todo abierto, todo lanzado a la web. Con estos tiempos seguro que se facilitaba que, que hagamos ese tipo de cosas. Que también está bueno porque es exponerse, ok, vamos a exponer este procedimiento, declaramos el procedimiento y no vamos a esperar llegar al final para decir, la obra que salió es esta, incluso la corregimos, no sé qué, y nos satisface. Nada, aquí está, y para bien y para mal está todo el procedimiento expuesto, ¿no? A ver si hay algo más. Okay. No, creo que hasta ahí, estamos bien. Muchas gracias, Diego. Muy, muy, muy interesante todo esto que estabas diciendo. De hecho, esto que decías, este experimento me recuerda a una obra que escribieron hace ya varios años, Javier Dolte, Tantania y Streckelbuch, me parece, que es La escala humana. La escala humana, sí. Es, Pero ellos sí. llegaron a revisarla, ¿no? O sea, Sí. la terminan formalizando, ¿no? Esto tiene relación con aquello, sin duda, pero no hemos querido darle tratamiento final, ¿no ve? Bueno, ahí nos pasas la liga para... Sí. para Muchas gracias. Bueno, pues ahora les cedo la palabra a los alumnos para que hagan los comentarios, preguntas, etcétera, que tengan y que se genere este diálogo a partir, obviamente, de todo lo que has dicho, que a mí me ha parecido sumamente interesante. Yo pido mano. Bien, Joel. A mí me gustó la parte que hablas de preguntarte si las preguntas que te haces son tuyas o son unas preguntas adoptadas. Y bueno, esta maestría se trata de reflexionar sobre el proceso creativo de uno. Que yo empecé a hacer leyendas por encargo, pero al final de cuentas sí lo asumo porque creo que sí me gustó, y estar lejos del centro de México, en la frontera, me conecta todavía más con esa sensación que alguna vez fue pedida y ahora sí la siento auténtica. ¿Te ha pasado eso? O que tengas una pregunta auténtica y de repente se volvió una pregunta de moda. Sí, sí que me ha pasado eso. Mi universo, como les comentaba, tiene que ver con mujeres. En Bolivia es muy presente la mujer, la madre, todo esto, y en mi familia tengo 2 hermanas mujeres, la madre era, para variar, como en México también pasa, la figura materna muy, muy potente, ¿no? En Latinoamérica en general, pero hay lugares donde la mujer es más fuerte, más eje todavía de la familia, a pesar de que sea un sistema patriarcal y machista, eso no impide que la mujer sea el eje. Entonces,
ok, yo venía hablando de mujeres de distintas formas, además, desde siempre, cuando de repente se puso como de moda, incluso hay que decirlo, porque no solamente fue que se puso como una emergencia, como una necesidad real, sino que una vez tocada la necesidad real, luego pasó a ser ya una moda el abordar el tema de la mujer. Y claro, yo, de mucho antes, incluso yo retraje un poco mm, mi obsesión, vamos a decir, la puse un poquito, ok, quizás es el momento de que yo toque otras obsesiones, porque por un lado hay mucha gente hablando de eso y entonces quizás está bueno que yo me tome el tiempo de escuchar a otras personas hablando, eh, pero además hay una saturación, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, gracias. Sí, Sí. ¿Alguien más? Yelina pedía la palabra. Ah, Yelina. Empiezo a hablar con el micrófono apagado. Pues para mí todo fue una gran revelación, porque pues yo soy muy joven en cuanto a la dramaturgia. Yo no, pero mi carrera dramatúrgica sí. Era más bien actriz y pues siempre tuve la inquietud de la dramaturgia. Y esto, pues, y luego enfocado también a la maestría que nos está llevando pues a nosotros. Y fue muy esclarecedor en muchas cosas. Por ejemplo, cuando mencionaba cómo el arte ahorita está con lo de la política, pues en Cuba, ¿qué le diré? Yo ya llevo 16 años aquí, pero en Cuba pues todo se politiza y obviamente los grupos que logran pues salir adelante son los que pues abordan esos temas a favor del gobierno, ¿no? Y también como dramaturga empezaba yo a pensar, o sea, de todo lo que más me gustó, ¿por qué? Ese por qué me llama a mí eso la atención. Y empecé yo a pensar qué es lo que más me llama la atención de lo que he escrito, porque pues de lo poquito que he escrito también tengo de la migración. Y como soy cubana, entonces tenía un conflicto yo ahí y a la vez digo, pues no es tanto la migración, son otras cosas más profundas. Y ahí total, que estoy pues tratando como todos, yo pienso buscando mi voz y le quería... me gustó también mucho esta parte que lo anoté, bueno, anoté casi todo lo que dijo. Dice, lo que no sabemos que no sabemos. Esa frase me brincó muchísimo porque es donde hay que buscar, sobre todo si hemos estudiado un poco y creemos que sabemos algunas cosas, buscar no tanto en lo que no sabemos intelectualmente, sentí yo sino como seres humanos, ¿qué nos falta por encontrar en mí para poderlo yo decir? O sea, en eso que estoy diciendo, ¿dónde estoy yo? Y es lo que quiero yo buscar, que ahora pues voy a ir atrás a lo que he escrito, a ver dónde estoy yo ahí. Y le quería preguntar si el proceso es muy largo. Pero es que no tiene una respuesta, ¿no? Cada proceso tiene toma su tiempo, porque además hay que ir como por partes, ¿no? Por eso también hay obras que hay ya escrituras específicas. Una obra cuyo proceso puede ser corto y hay otra que puede tomar 3 años hasta no sentir, ya, ok, escribí esta obra. Y en el total del proceso, seguro que se va a ir descubriendo siempre. Ojalá, ¿no? Porque si no, se pierde, y ya no tengo nada que descubrir, ya mejor lo dejo de lado. Yo no tengo nada, no tengo zonas oscuras, zonas de desconocimiento, territorios nuevos a los que viajar, mejor ya no viajo. Claro. Muchas gracias, maestro.
A ti. Joel. Sí, hola, yo estoy encaminado junto a Alan al segmento de la maestría que es en dramaturgia escénica. Entonces, mi pregunta sí está asociada un poquito más hacia la dirección de actores, pero sí está muy cercana a lo que nos habías compartido sobre el ego, sobre encontrar mi por qué y para qué dentro del, pues, lo que se va a construir, ¿no? Lo que se va a crear. Entonces, sé que has trabajado con gran éxito, pues, muchos textos que son, pues, canónicos, ahora sí como bíblicos para el teatro, en Shakespeare, el teatro griego, y se me hace como, y digo, obviamente no las he podido presenciar, de lo que alcancé como yo a investigar un poquito, pero pues creo que mi pregunta serían como dos, que tal vez están como muy amplias, ¿no? Pero es, un poco si pudieras como compartirnos cómo han sido tal vez como esos procesos específicos donde sea por encargo o por inquietud propia, donde encuentras eso de ti, que encuentras en esta obra canónica que ha tenido tantas interpretaciones, tiene tantos montajes, y tú dices, aquí tengo algo con lo que yo conecto. Y la segunda, que es como la que pues me es más un poco importante, es ya con qué herramientas o qué técnicas o qué diálogos compartes esa visión poética que tú encuentras con los actores o con el equipo. Si es a través de, pues, mesas, si es como en el diálogo el uno con el otro, si hay como más ejercicios específicos donde de escénicos, de imágenes, de composición, de improvisación, no lo sé, pero creo que eso es como algo muy, pues, puede ser como muy honesto y muy orgánico, y a la vez yo lo veo como muy complejo, ¿no? Porque creo que, pues, precisamente con estas historias, aunque tal vez lo estoy simplificando llamándolo así, pero de estos textos tan grandes, se puede uno como perderse, ¿no? Y encontrar en el hilo de aquí me puedo agarrar, de aquí tengo algo que decir, y cómo le conecto a un equipo esto que vamos a decir y que me van acompañando con este discurso o con este sentir, para que deje su marca, ¿no? Su aportación, en todo este panorama enorme de lo que, de las distintas reinterpretaciones o representaciones de ese texto. Sí, a ver, tengo una relación medio larga con Shakespeare. Obviamente era objeto de culto, de fascinación y demás, como para cualquier persona de teatro. Pero a mí me sucedió casi a manera de tropiezo, que que en Bolivia se dio, que por primera vez en la historia fuera presidente del país un representante de las mayorías de este país, es decir, de una población originaria. El país se dividió durísimamente, durísimamente. Y en mi elenco había una pareja que era de una persona que se la podría asociar. Él es una persona urbana, pero mucho más ligada a la cultura quechua, una de las 37 que sobreviven, nacionalidades, no solo son culturas, son nacionalidades al interior de Bolivia, y una persona, digamos, urbana, que la podríamos definir como urbana. Y ellos empezaron a tener una historia que tuvo sus altas, sus bajas y demás, pero a mí me interesaba, me golpeó mucho porque además yo estaba fuera de Bolivia, estaba escribiendo una obra mía, al mismo tiempo que yo veía a la distancia cómo empezaba a ver esto. Yo por un momento me puse a imaginar, esta pareja puede llegar a tener problemas. Luego tuvo problemas de otra índole, y dije, ok, puedo hacer una obra que hable de Bolivia, de este momento que está atravesando Bolivia, que era positivo, pero tenía mucha carga, muchas cosas peligrosas por detrás, que ahora estamos pagando la factura, sin duda. Y me puse a escribir cuestiones al respecto, y dije, pero es que esta obra ya está escrita, ¿no? Ahí está Romeo y Julieta, y entonces empecé a dialogar con esa obra, ¿no? Al revisar Romeo y Julieta no me interesaba montar Romeo y Julieta, en ese caso no me interesaba montar Romeo y Julieta exactamente, pero al mismo tiempo
tampoco yo me sentía completamente, no sé, honesto, vulnerable, si no decía, hay esta historia, y la estoy mirando para escribir, ¿no? Y de hecho, ese reconocimiento de, ok, yo voy a permitir que me miren mirando esta obra, es lo que termina siendo toda la obra. Porque Romeo y Julieta como obra actualmente, y es una obra vieja, pero la seguimos presentando, es el ejercicio de permitir que la gente me vea, yo estoy en escena, al final de cuentas, la pareja esa pareja que me inspiró a hacer la obra, no fue quien hizo la obra, sino yo y mi pareja de entonces, porque me resultaba muy importante para ese ejercicio, esa investigación, ese proyecto, que el público me vea mirar a Shakespeare, pero que el público se vea mirándome mirar. Por eso el público al final de cuentas está enfrentado, se puede ver a sí mismo mirando, y hay una serie de juegos de miradas. Es un juego sobre el mirar al final de cuentas, es un procedimiento, un proyecto sobre la mirada, que me permitió generar la relación con esa obra específicamente, ¿no? Entonces, sí hay una cosa muy personal que termina apareciendo y que termina verificando, sí, tengo que hacer esta obra, y lo mismo con las otras veces que he tocado clásicos, ¿no? Para cómo terminaban apareciendo invitaciones, y a la hora de que aparecían invitaciones para trabajar sobre, además, un texto ajeno, Shakespeare, las aceptaba porque realmente yo sabía que tenía que hacerlo y tenía algo que investigar al respecto, algo que me cuestionaba, algo que podía, una herida propia a la que le podía meter el dedo, ¿no? Y luego cómo se termina trabajando con los actores, depende de cada vez. Trabajando con mi compañía, todo esto que les digo era absolutamente expuesto, ¿no? Tengo un diálogo con mi compañía que permite que yo les diga, ok, mira, tu historia, incluso decírselos así, mira, tu historia me lleva a que yo piense en Romeo y Julieta. Ustedes, cuidado, pueden caer. Yo veo que ustedes van a terminar de aquí a 2 meses. Y luego me maldicen porque resulta siendo verdad. Pero, ok, me permito decirlo todo y decir, este es un ejercicio sobre mirar, bla, 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 bla. Hay otras veces que no puedo llegar a tanto por la relación con un elenco ajeno, un elenco oficial, etcétera, etcétera. Con algunos actores sí, con algunas actrices sí, con algunas actrices, actores no. Ahí se va dando todo un juego, pero hay que ver cómo dialogar con ellos. Mientras más abierto sea, seguro que es mejor. Pero hay veces en que no se consigue esa relación. No, muchas gracias, maestro. Mariana, creo que tenía pregunta. Hola, sí, pues para iniciar quiero decirte que me gusta mucho tu trabajo, me parece bastante interesante, y como dicen los compañeros y la compañera, que para mí la maestría nos da pues está enfocado hacia desarrollar el lenguaje personal, ¿no? Y uno de mis constantes es el género. Para mí no me di cuenta hasta que, como dice, se puso de moda, entonces me di cuenta que pues mi trabajo tenía que ver con cuestiones de género y sobre todo con el feminismo y con la violencia de género, y me llamó mucho la atención que tú hablabas de que llevas mucho tiempo trabajando el género y que de pronto te das cuenta que parece como una moda, y que de alguna manera yo también siento que es como un boom necesario en estos momentos. Y mi pregunta específicamente es que yo estoy cuestionándome mucho la creación del personaje y el discurso que parte desde un género personal. Es decir, hago una crítica y estoy repensándolo todo el tiempo, cómo es que está inmerso el género a partir de, por ejemplo, un hombre cisgénero que habla de feminismo, ¿no? Por ejemplo, cuando hay ahí un privilegio que no puede ver, ¿no? Cuando una mujer habla de género, de violencia, debe tener otro lenguaje, ¿no?
O sea, estoy hablando de la creación del personaje a partir de lo que uno es. Y me interesaría que tú me dieras tu punto de vista al respecto. Porque además tus textos están llenos de eso, ¿no? Ujú. Sí, es súper interesante esto y es súper delicado este tema por el momento que vivimos y seguro que hay que prestarle atención a todas estas, a, a todo esto que empieza a hacerse visible, ¿no? Es decir, tratar de no reproducir sistemas patriarcales, machismos a través de las escrituras, qué sé yo. Hay que tener un ojo seguro puesto hacia ahí, pero que tampoco sea que dejamos de crear por eso, ¿no? Es un balance muy delicado, muy delicado. Shakespeare mismo, me parece que, o sea, a la luz de este tipo de miradas, es un autor absolutamente misógino. Es, ¿no? Pero, pero por un lado es reflejo de su época, de su tiempo, y es reflejo de la humanidad incluso hasta ahora, ¿no? O sea, ha generado esos arquetipos que siguen vigentes, que son maravillosos, por no haberse detenido a censurar y hacer más políticamente correcto, más equilibrado la presencia de personajes femeninos con masculinos, cuánto poder se le puede dar a la voz femenina, masculina, etcétera, 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 ¿no? Fíjate que hubo un momento en el que yo hice la primera obra que me hizo dar cuenta de que yo tenía una mirada muy importante sobre el mundo femenino, lo femenino en Bolivia, etcétera, etcétera. Era una obra en la que había tres hermanas resultaban revirtiendo una situación adversa, empoderándose, etcétera, etcétera, a pesar de que habían sido prostituidas por el padre. Ok, entonces, de repente, mucha gente me empezó a decir, tú estás hablando de esto, porque era una obra muy, muy fuerte. Una siguiente obra en la que todavía estaba asentando mi conciencia de que estaba trabajando sobre género, hablaba de una situación de pareja en la que el dominio era de la mujer, ¿no? Ella terminaba resolviendo, y ok, ahí se iba asentando y además el papel protagónico siempre era de mujeres, etcétera, etcétera. Una vez que 2 obras más allá yo me di cuenta, ok, estoy haciendo esto siempre, tuve que hacer una siguiente obra en la que con toda la conciencia que tenía de la situación de género, la violencia a la que es sometida la mujer en Bolivia, etcétera, etcétera, me di cuenta que lo que estaba haciendo se parecía mucho a la misa. Es decir, daba contenidos al respecto que eran satisfactorios por ser políticamente correctos y porque a mí me parecía correcto mostrar figuras de mujeres empoderadas, ir hacia ese lado era absolutamente correcto, pero estaba generando el efecto que yo no quería generar, es decir, que todo el público entre a la obra y salga de la obra diciendo, sí, qué bien la obra, qué bien el empoderamiento de la mujer, somos parte, por haber visto esta obra, somos parte del empoderamiento de la mujer, y eso es falso, estaba resultando la misa del empoderamiento de la mujer, y entonces las personas salían con 5 minutos de gracia para luego ir a golpear a una mujer, ¿no? O sea, exactamente el efecto de la misa, ya estuve mi media hora en la iglesia este domingo, y entonces empiezo de nuevo pecando, porque luego voy a volver a la misa el domingo. Y me disgustó tanto eso que hice una siguiente obra en la que exponía de otra forma y resultó siendo una obra que se llama Crudo, en la que la protagonista, en eso, digamos que no pude ir contra mí, el eje de la obra seguía siendo una mujer y contando con una actriz absolutamente maravillosa. Ella era usada por un sistema patriarcal alrededor, realmente incluso a nivel de espacio era pivot de violencia. Entonces, la gente salía así en shock porque de tres personajes, 2 la terminaban golpeando. Ella nunca ha sufrido ningún golpe, pero es tan buena actriz que el público salía absolutamente disgustado de ver esos golpes. Claro, empezaba a haber un escándalo, ¿cómo vas a haber hecho esa obra? Pero esa obra era más efectiva en lo que yo quería.
la gente indignada contra la violencia y no la gente sintiéndose toda buena, ¿no? Entonces hay que ver cómo consigo correrme de esto de lo políticamente correcto y del discurso que te exigiría, por ejemplo, una ONG que te haga trabajar género o violencia contra la mujer por encargo, que es, no, tenemos que mostrar el lado positivo, tenemos que mostrar el lado del empoderamiento, no nos revictimicemos, qué sé yo, que lo entiendo perfectamente como acción social, pero incluso como acción social ya empieza a ser cuestionada porque se han demandado en Bolivia 20.000 obras de género o contra la violencia contra la mujer por estas ONGs con ese enfoque, no revictimizar, empoderar, etcétera, etcétera, y no han dado resultado. Entonces, hay que ponerse en jaque, ¿no? Ok, muchas gracias. Alan, Sí, hola Diego, mucho gusto. ¿Qué tal? Bueno, yo me quedo con varias cosas. Una muy importante que me gustó y lo relaciono un poco con una conferencia que vimos hace poco, todos nuestros compañeros de Alan Pauls, que habla sobre las obsesiones, sobre todo en relación a la cuestión de escribir y corregir. Y mencionaste esto de las obsesiones de ir a ellas, y curiosamente vimos esto también en la conferencia, y lo veo como una espada, ¿no? Como cuando le quita las impurezas, pero aquí sería al revés, vamos a ir a quitarle las impurezas para llegar a nuestras obsesiones, o, ponerle, o encontrar esas impurezas realmente y hacer uso de ellas. Y mi pregunta sería un poco encaminada a eso y para también que los compañeros se lleven algo al respecto. ¿Qué tanto corriges tus textos? Es decir, ya que una vez que ya los terminaste, regresas a ellos, los transformas, los vuelves a Uy, hacer, sí. Uy, sí. los dejas inmaculados. No, claro, infelizmente en Bolivia, o sea, a mí me parece una relación positiva que esta autoría para el teatro tenga la faceta de la creación, la escritura y de la escenificación. A mí me parece positiva, ¿no? Genera un ejercicio autoral más completo en cuanto al hecho teatral cuando hay texto detrás de ese hecho teatral. Está bueno que quien escenifica tenga también relación con esa autoría, que sea un hecho total, ¿no? Me gusta. Pero a la hora de hacer ejercicio de esa práctica, yo escenificando odio a yo que escribió. Y entonces tachoneo y digo, ¿cómo mierda se le ocurrió esto, etcétera, etcétera, ¿no? Me permito esa libertad, eso enloquece al elenco, porque claro, se le has dado un texto y luego, no, 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 le quitas la mitad, le reescribes la mitad hasta el día del estreno. Eh, no tanto como hasta el día del estreno, pero casi que, ¿no? Pero me parece absolutamente necesario en el caso del teatro porque es un hecho vivo, ¿no? Los textos no se... El proceso de la creación textual no se acaba en el papel en el caso de lo escénico, ¿no? Eh, Sigue vivo e incluso una vez que la obra está hecha, yo no puedo con mi carácter, hay pocas obras que las dejo, o me toma tiempo, en realidad eso es lo que tengo que decir, que me toma tiempo que diga, ok, esta obra está. Por eso también las obras que han aparecido publicadas, porque yo no las he publicado, han aparecido en colecciones, las he publicado medio a regañadientes, porque sé que estoy en proceso de revisión. Hay obras que sí, ya las podría publicar a estas alturas, no muchas, pero ok, ya, esa obra es, ya, que se vaya, que quede así, que pase a otras personas así. Pero hay otras que yo digo, justo el principio de la pandemia para mí fue, ok, este es el momento de revisar esos textos y quizá pasar a una publicación que yo diga, ya, presento mis textos, aquí están, ¿no? Y no lo logré. Siguen en revisión. Pero es muy vivo y me parece muy importante guardar esa característica viva, por lo menos hasta a la hora de estrenar y de encontrarse con el público que termina de verificar, ok, aquí hay que bajar un poco, aquí hay que ajustar un poco, no por una relación servil, sino por una relación del hecho vivo que ahora nos
hace tanta falta, ¿no? Que ahora no hay. Pero que es la esencia del teatro. Y todo arte está hecho ahí para encontrarse con su público, y el hecho teatral se encuentra con el público en vivo. No, el hecho teatral no se consume en el papel, pues, ¿no? Gracias, Diego. Gracias. No, a ti. ¿Alguien quiere retomar la palabra? ¿Quiere decir algo? ¿Quiere volver a preguntar? Yo. Ok, bueno. Me gustaría que, bueno, me llamó la atención esto que hablabas sobre la forma de hacer teatro. ¿Cómo es el panorama teatral ahí en tu país? No, todo lo que existe en Bolivia es independiente, y no hay financiamiento. Hay excepcionalmente algún fondito, ¿qué les puedo decir? O sea, digamos que en una ciudad, en La Paz, por ser la ciudad capital, y tener mayor avance en su estructura y legislación de la administración pública en relación a las culturas en el municipio, solamente en ese municipio, llega a ofrecer 2 fondos al año, que terminan repartiendo, ¿qué les puedo decir? Sería tipo $500, que en Bolivia por suerte sirven, pero sirven, digamos, para ponerle un poco como lo que serviría $1,000 máximo en México, y te dan ese apoyo para que hagas toda una creación. Dan 6, 7 apoyos de esos y ya está en el año, ¿no? O sea, ya está. Y eso La Paz porque tiene avance. ¿Alguna vez ha pasado que algún otro fondo te dé $1,000, o sea, 2,000, digamos, en otras economías? Pero son fondos excepcionales, así ocurren rara vez. Entonces, realmente lo que existe en Bolivia es independiente. Independiente y a pulso. Lo que a mí me parece interesante, o sea, tiene un lado absolutamente terrible, uno ya se los mencioné, el hecho de haber generado una relación de las artes, como herramientas pedagógicas y no como artes, a manera de sobrevivir, como estrategia de supervivencia. Se ha dado mucho eso, pero eso ha terminado pervirtiendo, deformando, ¿no? Deformando la mirada del hacer teatral y del ver teatro, del espectar teatral, eh, y, y luego, obviamente, terminas conviviendo entre lo profesional, lo aficionado. Es muy nebuloso acá, se termina borrando fácilmente para varias instancias. Para las instancias de financiamiento, estos concursos que les digo, de repente los puede ganar un grupo de médicos que hace teatro. Y ahí tú dices, mierda, ¿qué ha pasado acá? O sea, tienes 6 fondos al año para quienes hacen teatro y se lo va a llevar este grupo de médicos. Puede pasar, ¿no? O lo mismo en relación a un grupo aficionado. El teatro universitario y el teatro amateur ha hecho que sobreviva las artes en Bolivia. Se le debe mucho en todas las artes, pero ya estamos en un punto en el que hay que saber distinguirlas, pero hay mucho pudor a la hora de hacer eso, porque aquí te hablan de la democracia y de la discriminación, ¿no? Hay que democratizar más las artes, más, o sea, el teatro, cada ciudad tiene un teatro municipal. Los repartes entre música folclórica, música pop, etcétera, etcétera, danza, teatro, horas cívicas, es decir, presentaciones de colegios, y como hay que democratizar la cultura, más de estas cosas aficionadas todavía. Es un panorama bien caníbal para las artes, es canibalismo. Vivimos un estado de canibalismo salvaje en relación a las artes, y no hay mercado de las artes, pero si ese es el panorama general, y en todas las ciudades, mientras más chicas sean, más se da esto, seguro que se va diferenciando un poco, y hacia la capital es un poco diferente, hacia no capital, hacia la sede del gobierno, es un poco diferente por tener más población y estar tratando de avanzar. Se supone que Bolivia sigue estos compromisos con la UNESCO y demás, de que había el compromiso del milenio para las culturas, no se cumplió. El 2000 tendríamos que haber estado en otro estado para las culturas.
Para Latinoamérica, el compromiso de milenios se traspasó hacia los bicentenarios. Colombia, por ejemplo, tenía el bicentenario el 2010 u 11, cumplió, es decir, profesionalizó a sus artistas, dio más fondos, generó algunos programas, etcétera, etcétera. En Bolivia tenemos el bicentenario de aquí a 5 años, exactamente, un mes menos, el 2025, pero no hay vistas de que vaya a cambiar. Aún así, hay ciertos grupos, ciertas prácticas que son muy interesantes, y ese es el lado positivo, ¿no? O sea, en medio de un panorama así, cómo el hecho de seguir haciendo te exige que te las ingenies y que llegues sí o sí a un nivel de excelencia si quieres sobrevivir, que te permite que tu arte sea competitivo en el mejor sentido de competitivo que se pueda tener, dentro y fuera del país, ¿no? Porque el mercado, yo vivo de lo que exporto, de lo que hago afuera, cuando me contratan afuera, incluso cuando me contratan fuera para dirigir, yo termino invirtiendo parte de eso en hacer las producciones bolivianas, porque si no, no habría cómo. Está bueno porque el lado positivo es que es súper exigente. Hay que sacarle un lado positivo. Ahora, con la pandemia, no tengo idea si hay lado positivo ya. Sí, desgraciadamente. Diego, hay una pregunta que a mí me gustaría hacerte, porque aquí los colegas están ahorita en el tercer semestre, donde ya empiezan a llevar un nivel de experimentación. Y precisamente llevamos un par de optativas con la experimentación literaria y la experimentación actoral. Retomando el esquema que nos estabas poniendo al principio, estos dos triangulitos, ¿no? Lo de los contenidos, el discurso, las obsesiones, etcétera. Y el otro es el del cómo, dices tú, el de la forma, el del lenguaje. Entonces, ya tocaba un poco más este tema de estos cuestionamientos de las obsesiones propias y todo esto, y de hacernos estas preguntas y de partir de lo que no sabemos, de lo que no sabemos que no sabemos y todo esto. Ahora, me interesaría que nos dieras algunos consejos o algo para plantearnos este cuestionamiento a nuestro lenguaje, ¿no? Este cuestionamiento a nuestras formas, a nuestra manera de escribir o de hacer, ¿no? En escena. Sí, bueno, en arte es incluso habitual pasar por estos, tienen un nombre, es casi como que decir ejercicios de forma, trabajar a la manera de, pero tienen un nombre. Ahorita no me voy a acordar. Ayuda si es que se lo toma con pinzas, ¿no? Es decir, ok, me voy a proponer escribir esta obra en diálogo activo y en presente, ¿no? Teatro bien tradicional, teatro onda Chekhov. Esta persona realmente necesitaba decir esto, esta persona realmente necesitaba decir esto, y no hay nada más que los diálogos. Ok, hay otras obras en las que solamente se enuncia la acción. Ok, me voy a proponer escribir esta obra solamente enunciando las acciones. Son ejercicios que permiten ir reconociendo hacia donde más yo me acomodaría, donde más me fluye la mano, pero sabiendo, hay que saber que son ejercicios, esas no son obras, ¿no? Lo mismo se puede decir para la escena. Ok, estoy haciendo mi ejercicio formal, estoy haciendo esta obra a la manera expresionista, ¿no? Esas cosas, y además se ha dado bastante hacer pequeños estudios en tesis de grado, ¿no? Hacen, ok, ya, la versión expresionista de qué sé yo, de un Chekhov. Hay bastante este ejercicio, por eso les digo, tienen un nombre que ahorita no me estoy acordando, estás haciendo un no sé qué, sí, pero ese ejercicio no es mi obra, ¿no? Ok, me permite ver dónde se suelta más la mano y me permite empezar a escuchar, ok, no me había planteado escribir que los personajes
digan lo que hacen y no digan lo que dicen. Está bueno como ejercicio. Está bueno invitarse a conocer nuevas aproximaciones formales a la escritura de la escena, sabiendo que son aproximaciones formales para encontrar la escritura propia. No es la escritura propia todavía, ¿no? El signo de me acomodó, la mano fluyó más, a mí me gusta más como pista que el signo de me fascinó, ¿no? Porque quedarse con la fascinación puede terminar haciendo que sigamos una escuela, ¿no? O sea, ya ahí vamos a escribir todo lo vamos a escribir a la Novarina o a la Minianá, qué sé yo, porque ha habido una época que se pusieron de moda estos autores franceses y no sé qué. A los franceses les gusta, como tienen toda esta cosa sobre el lenguaje francés, la lengua francesa, se han permitido para el teatro, claro, a la Cortés. Además, el teatro donde la lengua es oral, ha habido harta investigación sobre la oralidad de la palabra, la forma de la palabra para la escena y demás, y hay ejercicios fantásticos. Y eso ha habido una época en que ha contagiado, ¿no ven? Está bien, contagio está bien, pero ¿dónde estás tú? ¿No? Y las preguntas después de estos ejercicios formales van a volver a hacer eso que les decía, ¿no? O sea, aquí, leyendo ese ejercicio que he hecho, ¿están realmente mis obsesiones, mis de dónde vengo, mis raíces, raíces como persona, raíces como cultura, raíces como influencias artísticas asentadas en una forma, mis raíces formales al final de cuentas, o simplemente estoy reflejando esta obsesión que me acabo de contagiar en este momento, ¿no? Por muy potente que sea. Pero está bueno hacerlo, ¿no? Y seguro leer 20.000 formas posibles. Claro, ensayar posibilidades, ¿no? ¿No? Y lo otro que les decía también, esto de saber que el teatro tiene una tradición incluso de preguntarle al teatro por qué es teatro, me parece súper interesante, ¿no? Entonces eso me lleva a mí a preguntarle a mi escritura por qué es mi escritura. Eso me ha llevado a que haya muchos Diegos en mi obra. O sea, ya quedó el nombre Diego en este personaje, pero le doy palo, ¿no? O sea, digo, destruyo sus formas, destruyo sus posibles verdades o lo que creía, sus creencias iniciales. Ahí voy a destruirlas, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más tiene pregunta o algo que compartir incluso? Alguna observación, algo que se les haya ocurrido. Ahí aprovecho y les paso el link. Es aquí está. De ese pequeño ejercicio, desafío de escritura, creación que estamos haciendo con esas 4 personas. O sea, entre esas 4 personas. Muy bien. Está en portugués. Gracias, está en portugués, pero mis martes van en portugués y español. Pero el portugués es... En portuñol. Sí. No, viene traducida. La mía viene en las 2 lenguas. Salvo una que le escribí a mano y les mandé la foto y les dije, ok, ya. Vamos con esa. Bien. Ok. Bueno, pues, si no hay alguna otra cosa, pues nos despedimos. Muchísimas gracias por todo lo que compartiste. Realmente creo que fue un ejercicio muy enriquecedor y una charla con la que nos vamos pensando en varias cosas sobre el teatro, sobre la dramaturgia y sobre nuestros propios procesos. No, mil gracias. Muchas gracias.